Paul Salazar, a quien agradecemos que esté con nosotros aquí en Desayunos. Paul, muy buenos días y feliz año nuevo. María Josefa, buenos días. Un próspero y feliz año nuevo para usted, su familia y para la ciudadanía en general. Que así sea. Vamos a compartir con usted un reportaje para poder hablar luego sobre este tema. Así que nos acompaña por un ratito, que solamente le contamos a nuestros amigos televidentes que hasta mediados de este 2012 todos los movimientos y partidos políticos deben de reinscribirse para poder participar en el próximo año electoral. El principal requisito es presentar más de 200.000 firmas de apoyo para contar con la aprobación del Consejo Nacional Electoral. Veamos. A inicios de un año electoral, los partidos y movimientos políticos dan inicio a la reinscripción de sus organizaciones para participar en los comicios generales del 2013. El Consejo Nacional Electoral ha puesto como base el 1.5% de firmas, equivalentes al padrón, que viene a ser un poco más o menos 200.000 afiliados. Pero de esta cifra, el 60% debe ser de las 4 provincias más grandes del país, es decir, Guayas, Pichincha, Manabí y Los Ríos. Una facilidad para aquellos partidos y movimientos que tienen su mayor fuerza electoral en la sierra, porque tienen mucho más provincias que pueden entrar dentro del 40% restante, y de esta forma es mucho más fácil para ellos inscribirse. Así también algunos movimientos o partidos denunciaron que el Consejo Nacional Electoral les anuló miles de firmas, aduciendo duplicidad en las rúbricas, como le ocurrió al movimiento Ruptura. Se repiten en otra organización política, por ejemplo. Cerca de 60.000 firmas nuestras fueron descartadas de esta manera. Pachacutic, otro de los movimientos reconocidos como agrupación política, asegura que para los nuevos organismos se les hará difícil cumplir con los requisitos necesarios. En un monto de 100.000 firmas, en algunos casos de 80.000 firmas, en otros esperamos nosotros y hemos planteado tener veedores, gente que esté vigilante del proceso. La obtención de las firmas será difícil para los movimientos o partidos políticos jóvenes, ya que prácticamente todo el padrón ha sido ya absorbido por Alianza País, Movimiento Popular Democrático, Sociedad Patriótica, Partido Roldosista Ecuatoriano, Pachacutic y Madera de Guerrero. El problema es que se limiten las opciones desde donde los ciudadanos pueden elegir y optar. El proceso de reinscripción finalizará a mediados de este 2012 y ahí se conocerá cuál organización política ha sido aceptada y participará en los comicios generales, con la novedad que el número de asambleístas se incrementará de 125 a 140 legisladores. César Velastegui, 24 horas. Paul, una inquietud. Si 200.000 más o menos es el mínimo que requiere el Consejo Nacional Electoral para que estos partidos puedan reinscribirse, y esos 200.000 deben de ser única y exclusivamente de 4 provincias, lo primero que se viene a la mente es, ¿y qué pasa con la mayoría? ¿Y qué pasa con el discurso de las provincias abandonadas, de aquellas de por allá, de los rincones del país pobres? ¿No son tomados en cuenta para apoyar un movimiento? Bueno, ahí quisiera hacer una puntualización, mi estimada María Josefa. Sí. Los requisitos para poder inscribirse o reinscribirse como una organización política básicamente son tener directivas y afiliados adherentes, efectivamente, pero habla de al menos 12 provincias. De estas 12 provincias, 3 tienen que ser de mayor población, es decir, Guayas, Manabí y Pichincha. Entonces, no es que estamos restringiendo, y adicionalmente hay que considerar de que esto ya está establecido en el Código de la Democracia. Nosotros somos administradores de los procesos electorales y por lo tanto tenemos que administrar también este proceso de reinscripción e inscripción de las organizaciones políticas. Sí, sin duda usted no escribió la ley, sino que de todas maneras está ahí sentado en un puesto, disculpe, administrando y pues coordinando para que esa ley se aplique. Pues cuando uno tiene, no sé, pues uno tiene también una libertad de opinión muy interna, pues uno dice, bueno, esta ley como que no es muy equitativa, hay un poco de gente que se queda afuera. Seguramente para usted puede ser incómodo también comentarlo en su cargo de función pública, por eso no nos vamos a quedar ahí. Bien, de 125 a 140 asambleístas va a ser ahora un poco la nueva regla del juego, los nuevos aspirantes suben casi 15, 20, 25 más. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué razón van a subir el número de asambleístas? Bueno, eso es un tema que debería pronunciarse más bien la Asamblea, porque la Asamblea es la encargada, tiene la competencia de llevar adelante las reformas al Código de la Democracia. Nosotros, como lo he recalcado, somos administradores del proceso electoral, y como administradores del proceso electoral tenemos que basarnos en la Constitución y en el Código de la Democracia específicamente.
Sí, le pregunto porque normalmente en el Código de la Democracia, en la Constitución, hay una parte en las leyes que habla de considerandos. Entonces es como un poco la motivación para que uno aplique una ley. Yo puedo ser simplemente una especie como de computadora, administrar y aplicar una ley, pero si tengo un poco de otra visión, puedo tener claro cuáles son las motivaciones por las cuales en algún rato uno aplica una ley. Bien, pasemos a otro tema. La Concordia, Paul. La Concordia es ya muy cerca. Montos, ¿a partir de cuándo va a haber la campaña? Bueno, en general, indudablemente, no solamente hay que ser una computadora para poder interpretar la ley, para cumplir Paul, la verdad es que yo lamento mucho, pero sí, de una u otra manera, hay que establecer, en base a la ley, mecanismos de articulación. Y eso es uno de los puntos que nosotros sí estamos facultados. Y vamos a implementar, de hecho, un consejo consultivo con las organizaciones políticas, de tal manera que las organizaciones políticas tengan una línea directa con los vocales del Consejo Nacional Electoral. En relación a lo que usted me plantea del Código de Cantón La Concordia, efectivamente nosotros convocamos a un proceso electoral en el cual se va a realizar el 5 de febrero, cuyo presupuesto referencial está valorado en $832.000. Y digo esto porque es un presupuesto referencial. Este presupuesto está focalizado o en base a un plan operativo que hemos podido construir. Realmente fuimos, digamos, en una semana pudimos construir este plan operativo porque fuimos posicionados el 29 de noviembre y prácticamente en una semana tuvimos que armar todo el andamiaje para un proceso de consulta popular. Bien, en todo caso, aparentemente no hay ningún problema, entonces todo va a funcionar. ¿Me recuerda la fecha señalada para la consulta? El 5 de febrero, y las fechas de campaña electoral serán del 14 de enero al 2 de febrero. Muy bien. Muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros esta mañana aquí en Desayunos de 24 Horas.